La Guerra Grande, desarrollada entre 1839 y 1852, fue un conflicto que marcó la configuración de las nacionalidades en el Río de la Plata. Según Pibel Devoto, esta guerra reflejó la lucha entre América y Europa, donde se enfrentaron tendencias nacionalistas y autoritarias contra ideas extranjerizantes y liberales. En Argentina se polarizaron los federales y unitarios, y en Uruguay los blancos y colorados. La guerra comenzó como un conflicto interno en Uruguay entre Oribe y Rivera, pero tras la caída de Oribe en 1838 se internacionalizó, desdibujando los límites de los partidos políticos, que aún estaban en formación. A lo largo del conflicto, los bandos se fueron definiendo. Los colorados se urbanizaron y adoptaron ideas liberales europeas, mientras que los blancos, ligados al medio rural, defendían tradiciones hispánicas y la resistencia a la intervención extranjera. Aunque el tema partido se usa para describir estas facciones, no se debe extrapolar el concepto moderno, ya que en el siglo XIX eran más bien facciones informales y personalistas, arrastrando a la población en pugnas económicas como la propiedad de la tierra y el control del gobierno. La Guerra Grande, además de definir las identidades de los partidos, también fue influida por potencias extranjeras como Francia, Gran Bretaña y la Confederación Argentina. Estas intervenciones complicaron aún más el conflicto, extendiéndolo más allá de lo que inicialmente fue un conflicto local. Las intervenciones europeas en la Guerra Grande estuvieron motivadas por una combinación de factores económicos, políticos e ideológicos. Francia y Gran Bretaña jugaron un papel crucial, bloqueando Buenos Aires y apoyando al gobierno colorado en Montevideo. Estas acciones fueron impulsadas por la transformación que vivió Europa tras las revoluciones liberales de 1830, donde se impuso el liberalismo económico y político, representado por las monarquías parlamentarias y el libre cambio. La burguesía industrial europea, especialmente en Francia y Gran Bretaña, buscaba nuevos mercados para sus productos, lo que llevó a la intervención en la región del Río de la Plata. La Confederación Argentina bajo Rosas obstaculizaba el acceso directo de Europa a los mercados del litoral y Paraguay, lo que motivó a las potencias europeas a intervenir para asegurar la libre navegación y evitar el control absoluto de la región por un solo país. Además del interés económico, los liberales montevideanos y porteños veían a la intervención como una lucha ideológica contra el absolutismo representado por Rosas y Oribe. Sin embargo, esta caracterización fue influenciada por la percepción europea y la realidad local. Las intervenciones europeas no fueron un hecho aislado, sino parte de una política más amplia que buscaba abrir mercados cerrados, como ocurrió en China y Japón, consolidando la economía global impulsada por la revolución industrial. La intervención franco-inglesa en la Guerra Grande fue impulsada no solo por las necesidades de mercados y la difusión de ideologías liberales, sino también por el interés en crear zonas privilegiadas para los inmigrantes europeos en América. Estas zonas servirían como refugio para los europeos pobres, especialmente en Francia, que enfrentaba tensiones sociales debido al desarrollo económico injusto. Los inmigrantes europeos, al asentarse en regiones como Uruguay y Argentina, buscaron protección de sus consulados en lugar de las autoridades locales, lo que llevó a quejas y tensiones que motivaron la intervención europea. El crecimiento de Montevideo, favorecido por la llegada masiva de inmigrantes, especialmente franceses, generó un riesgo de desnacionalización, ya que estos inmigrantes empezaron a tener una gran influencia en la economía, cultura y política local. Este fenómeno, combinado con la intervención militar europea para proteger a estos inmigrantes y sus intereses, transformó la Guerra Grande en una lucha entre inmigrantes y locales. Además, algunos historiadores sostienen que las potencias europeas, especialmente Francia, también tenían intereses territoriales en la región, considerando la posibilidad de colonización, aunque esta idea fue contenida por la vigilancia mutua entre Francia y Gran Bretaña, así como por la resistencia de líderes locales como Rosas y Oribe. En última instancia, aunque existieron intenciones coloniales, la política europea se centró en mantener la independencia de Uruguay para evitar complicaciones y gastos innecesarios asociados con la administración de nuevas colonias. El ascenso de Juan Manuel de Rosas en la Confederación Argentina se produjo en un contexto de intensa lucha entre unitarios y federales. Tras la ejecución
la ejecución del gobernador federal Manuel Dorrego en 1828, Rosas emigró como líder de los federales, ganando poder en Buenos Aires y siendo nombrado gobernador en 1829. Durante su mandato, Rosas consolidó su autoridad, resistiendo intentos de limitar su poder y organizando la Mazorca, una policía política que sembró el terror para mantener el orden. Tras su campaña contra los indígenas del sur, Rosas retornó al poder con facultades extraordinarias, gobernador de manera autoritaria hasta 1852. Rosas basó su poder en el control de la tierra, otorgando tierras a sus aliados y asegurando la lealtad de las clases altas y terratenientes de Buenos Aires. Aunque su gobierno fue autoritario y representativo, también ganó prestigio entre las clases populares mediante un paternalismo que combinaba generosidad y control. Rosas también destacó por su defensa sobre la soberanía argentina, resistiendo con éxito las intervenciones de Francia y Gran Bretaña, lo que fortaleció su gobierno y consolidó su sentimiento nacional más profundo. En su política económica, Rosas mantuvo el monopolio de Buenos Aires, impidiendo la apertura de otros puertos al comercio directo con Europa, lo que permitió conservar el poder económico sobre las provincias. Su proteccionismo, reflejado en la Ley de Aduanas de 1835, benefició principalmente a Buenos Aires, mientras que las provincias del interior sufrieron las consecuencias de su monopolio. Aunque Rosas defendió la independencia política de la Confederación y logró el crecimiento económico significativo, su régimen autoritario y su enfoque centralista eventualmente condujeron a su caída en 1852. Las etapas de la Guerra Grande, 1838, en tres fases principales. La primera ofensiva, 1838-1842. Comienza con la renuncia de Uribe como presidente de Uruguay y su traslado a Buenos Aires, donde es reconocido por Rosas como el presidente constitucional. Fructuoso Rivera asume la presidencia en Uruguay, pero se ve obligado a declarar la guerra a Rosas debido a compromisos internacionales. Rivera busca deshacerse de sus alianzas, pero Rosas lo fuerza a luchar, enviando un ejército que Rivera derrota en Changangá en 1839. Canganchá, perdón. La guerra se trasladó a territorio argentino, donde los unitarios, bajo el mando de Lavalleja, intentan sin éxito derrocar a Rosas. La intervención francesa, inicialmente un simple bloqueo, se transforma en una intervención abierta, lo que lleva a tensiones con Gran Bretaña. En 1840, Francia firma una convención con Rosas, poniendo fin al bloqueo, lo que representa una victoria para Rosas. Esto debilita a los unitarios y colorados, permitiendo a Uribe derrotar a Lavalle y luego a Rivera en Arroyo Grande en 1842, antes de invadir Uruguay. Sitio de Montevideo, 1843-1851. Uribe sitia Montevideo durante 9 años, mientras que la ciudad resiste gracias a la ayuda de las flotas británicas y francesas, que aseguran el suministro de recursos. El ejército defensor está compuesto mayoritariamente por extranjeros. El bloqueo de Buenos Aires favorece el comercio en Montevideo, pero la dependencia del subsidio francés vuelve vulnerable al gobierno colorado. Rivera intenta resistir desde el campo, pero es derrotado y exiliado. Durante el sitio, Montevideo se convierte en una ciudad europea en cuanto a cultura y población, con predominio de inmigrantes europeos y un fuerte espíritu liberal. Sin embargo, la dependencia económica y militar de Europa provoca un desencanto en los colorados, quienes finalmente buscan apoyo en Brasil para continuar la lucha contra Rosas y Uribe. El Partido Blanco y la influencia de Rosas. Uribe establece su gobierno en la campaña con el apoyo de Rosas, quien financia su ejército. El Partido Blanco se consolida como defensor del orden y la independencia americana, resistiendo la intervención europea. Sin embargo, la subordinación de Uribe a Rosas genera tensiones internas. Uribe ejerce un gobierno autoritario en la campaña, lo que lleva a las contradicciones y debilidades en su régimen. Además, la guerra y las incursiones de saqueadores brasileños afectan gravemente la economía ganadera del país. A pesar de sus intentos de defender la soberanía, el régimen de Uribe se enfrenta a desafíos insuperables, que contribuyen a su eventual colapso en 1851. La intervención europea en la Guerra Grande 1845-1850
fueron impulsados por intereses económicos y políticos de Francia y Gran Bretaña. Estas potencias buscaron influir en la región del Río de la Plata con la intención de abrir los ríos a la navegación internacional y controlar la independencia de Uruguay. El gobierno colorado fue el primero en solicitar la intervención con el objetivo de asegurar la paz interna y evitar el dominio de Rosas y Oribe. A pesar de las gestiones, los esfuerzos iniciales fracasaron. En 1845, Francia y Gran Bretaña enviaron diplomáticos y flotas para negociar con Rosas, pero al rechazar su propuesta se impulsó un bloqueo al puerto de Buenos Aires. El bloqueo y las acciones militares, como la batalla de la Vuelta de Obligado, demostraron la resistencia argentina, exacerbando el sentimiento nacional. Sin embargo, la intervención conjunta fracasó debido a la resistencia de Rosas y Oribe a las diferencias entre Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña, preocupada por sus intereses comerciales en Buenos Aires, decidió levantar el bloqueo en 1847, seguida por Francia en 1848. Finalmente, en 1849 y 1850, ambos países firmaron convenios con Rosas, reconociendo la soberanía argentina sobre el río Paraná y retirando sus fuerzas. Estos acuerdos consolidaron la posición internacional de Rosas, dejando al gobierno colorado en Montevideo en una situación vulnerable y provocando un cambio en su política internacional. La intervención europea, inicialmente vista como una solución, dejó a los colorados desilusionados y buscando nuevas alianzas. La ofensiva final contra Rosas en 1851-1852 se caracteriza por la formación de una alianza entre Ríos, Brasil y el gobierno colorado de Montevideo, conocido como la Triple Alianza. Desilusionados con la intervención europea, los defensores del gobierno colorado buscaron apoyo en aliados americanos, principalmente en Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y en el Imperio de Brasil. Urquiza, con su creciente poder económico y su deseo de organizar constitucionalmente a Argentina, decidió romper con Rosas y asumió la jefatura de las relaciones internacionales de su provincia, lo que significó la guerra. Por su parte, Brasil veía en Rosas una amenaza a su influencia en la región y se unió a la alianza para contrarrestarlo, firmando varios tratados con Uruguay que comprometían a ambos países en una lucha en común. En 1851, las fuerzas aliadas lideradas por Urquiza invadieron Uruguay y las tropas de Oribe se rindieron sin luchar, lo que llevó a la firma de un pacto de paz en octubre de ese año. Este acuerdo estableció la igualdad de derechos para todos los orientales y dio inicio a un periodo de fusión política en el país.